Este es el momento en que doy las buenas noches e invito a ver una película aquí en Cineforum. Estamos naturalmente en Radio Televisión Marbella y hoy volvemos a un género que en esta temporada estamos teniendo bastantes veces, como es el western, aunque este western, como ya ocurrió en semanas anteriores, tiene también un cierto toque de comedia, que bueno, a partir de los años 60 pues se puso un poco de moda también, aunque este es del año 1958, se llama Cowboy, o El Cowboy, que aparece de las dos maneras, dirigida por Delmer Davis, alguien a quien siempre se le ha tildado de artesano, que decirle a un director de cine que era un artesano puede tener ciertas connotaciones peyorativas, pero yo creo que no, porque en el caso de Delmer Davis fue un auténtico maestro. De hecho, algunas de sus películas son eso, obras maestras. En el reparto de esta película de Cowboy están Glenn Ford, Jack Lemmon, Anna Caskey, que hizo poquísimas películas, 3 o 4 nada más, y Dick George, del que hablaremos después, y se ambienta en el año 1870. Pero para hablar de esta película, a ver si yo hablo muy poquito, cuento con una persona que es amante del cine también, que se dedica profesionalmente al mundo del periodismo. Él es periodista de Onda Cero Marbella, especializado en deportes, y se llama Julio Rodríguez. Julio, bienvenido. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, has disfrutado de la película, ¿no? Me ha llevado una grata sorpresa, Paco. Tenía oxidado el género desde hace muchísimos años. Cuando asimilaba el western, mi generación lo que más hemos visto es El bueno, el feo y el malo, el spaghetti western, años 80 sobre todo, o finales de los 70, pero no había retrocedido tan atrás, años 58 cuando se estrena esta película, cuando no llega el color a España en las televisiones hasta mediados de los 60, allí teníamos ya producciones como esta que realmente me ha dejado boquiabierto en algunos aspectos que ahora vendremos a comentar, pero llegué a ver esta película con mi padre, no la recordaba y ahora la he visto totalmente de otra manera. Aquí se trata de conducir una manada de ganado bovino, de un lugar a otro, lo dejamos ahí. Esto es algo que se ha dado muchas veces en películas del cine, historia de llevar ganado de un lugar a otro. Incluso hay una película de John Wayne que se llama también Cowboy o Los Cowboys, donde él contrata a un grupo de adolescentes para llevar una manada de un lugar a otro. O sea que esto se ha dado muchas veces en el cine. Una película que se rodó en Nuevo México. ¿Qué es lo que a ti te ha sorprendido más de esta cinta? En primer lugar, ¿cómo te cuenta el oficio de cowboy? Desde ser becario, vamos a decirlo así, hasta poder llevar negocios con patrones y tener bajo tu cargo a 20, 30 personas. Me ha impresionado mucho que esta película le quitas el audio y te la cuenta perfectamente el screenplay. Es que está muy bien contada. Me gustan mucho planos generales, que ves esas pacas de henos enormes que no te imaginas lo que llega a mover precisamente ese negocio, y las cabezas de ganado, las reses. Creo que ha tenido que ser muy difícil. No es lo mismo organizar a extras, a personas, que a tantísimos animales. Además, allí olvídate de cromas y de historias virtuales. Esas cabezas de ganado estaban allí y no me quiero ni imaginar las de horas de rodaje que tenían para hacer eso. Luego recuerdo ciertas reminiscencias de grandes directores como Orson Welles, que todos recordamos por Ciudadano Kane, aquellos planos que eran transgresores, ¿no? El contrapicado para engrandecer la figura de los personajes. Aquí se ve como en más de 2 o 3 ocasiones de ese contrapicado que parece que hacen un boquete en el suelo y ves al vaquero como si fuera un dios, ¿no? Esa parte tan importante, como bien dice, finales del siglo XIX, era la principal profesión, la manera de ganarse la vida, y realmente pues te da esa realidad de querer medrar, de mejorar, del aprendiz que quiere llegar a ser el hombre grande, y lo miran de esa manera, ¿no? Con admiración. Sí, además una época en la que los vaqueros no se podían ver con los que llevaban ganado ovino y no se podían tratar con los agricultores, que eso se trata también más de una cinta. Aquí vemos mucho la lucha de clases, el querer medrar, esa condición de un hombre. No destripamos nada en los primeros 5 minutos y decimos que uno de los protagonistas, señor Harris o Jack Lemmon, pues es recepcionista de un hotel en Chicago, que más no tiene que cobrar. Se veía que es un hotel bastante pudiente, y ve llegar a que parecen hordas, llegan arrasando los vaqueros, se quedan una planta entera, 20 o 25 personas, y lo quieren todo, ¿no? Agua, alcohol, no sé qué. Y él quería ser como ellos. Él quería ser un hombre adinerado, llegar como el patrón, hacer 2 o 3 negocios al año y querer vivir de eso, ¿no?
y renunciar a ese trabajo por querer medrar en posición social es importante. Y luego hablaremos cómo el amor también hace que tú tengas una cierta... Bueno, si tenemos que hablar aquí del patriarcado y del trato a la mujer, bueno, es vejatorio al 2000%. Esta mujer que comentabas, Ana Casfi, que es María Riega, una mexicana, pues la típica mujer enamorada del hombre equivocado porque su posición social es débil y si no eres acaudalado y tienes una profesión que tus padres bendigan, por así decirlo, olvídate del amor y esas cosas. Claro, este personaje de Jack Lemmon lo que pretende es bañarse los sábados, irse a gastar la paga en whisky, y si cae algún tipo de mujer con la que relacionarse en plan ocioso o lúdico esa noche, pues bueno, mejor que mejor. Eso lo hacía más Tom Rees, en este caso es Glenn Ford, que digamos es el patrón. Creo que el 2.0 sería el aspirante, como bien dice este hombre, es Jack Lemmon, que sí que tiene esa vertiente de hombre más humano, más tranquilo, pero se canibaliza, es que se vuelven bestias. Él se da cuenta que para ser cowboy la ley es bien distinta. A base de golpes aprende y te relata, te representa muy bien cómo mejora en los trabajos, que a base de golpes, literalmente, de pelearse con el compañero para ser mejor. Fíjate de estudiar o de crecer o de hacer algo progresivo. Aquí pasas por encima al siguiente, entonces eres mejor. Los críticos del cine, los historiadores del cine, siempre han aplicado a esta película un término bastante convencional, pero que resulta muy significativo, y es el duelo de actores, el duelo interpretativo entre Jack Lemmon y Glenn Ford, uno más veterano que el otro. Pero lo llevan hasta el final ese duelo, ¿eh? Es un duelo interpretativo y también en la película entre personajes que son amigos de complicidad, de respetarse el uno al otro, pero tienen tanto amor propio, tanto orgullo esos personajes que son incapaces de decirse nada bueno a la cara, lo hacen con terceras personas. Y para mí si hubiera un premio al actor de reparto, yo se lo llevaba a Víctor Manuel Mendoza, que hace de Paco Mendoza, digamos que es el mediador entre el patrón de siempre, entre Glenn Ford y Lemmon, ¿no? Entre los dos, trata de mediar, oye, el chaval no es tan malo, el patrón tampoco es tan malo, llegar a un punto de encuentro, porque es que vemos realmente comportamientos neandertales, luego nos vamos a dar cuenta. Delmer Daves, el director, había tenido un gran éxito con una película que se llamó Flecha Rota, del año 1950, que había marcado una frontera entre la concepción del western anteriormente y lo que sería posteriormente, porque en Flecha Rota aparece por primera vez el personaje del indio, que no es el malvado de la película, el malísimo de la película, sino que tiene también sentimientos, y que hay indios malos y indios buenos, ¿no? Se reivindica a partir de ahí, y eso supone una revolución a la hora de afrontar el western. Lo es, y si la gente espera que después de nuestra disertación va a haber una película llena de tiros y un montón de enfrentamientos con indios, va muy equivocado. Creo que hay un tiroteo de 1,5 minutos en toda la película, nada más, y el tiroteo es para explicarte solamente la reacción a algo. No es precisamente por un enfrentamiento entre bandos ni nada de eso. Creo que se centran más, como bien decía Paco, es que no son ni buenos ni malos, sino esto es lo que hacían unos y esto es lo que hacían otros. Ya tú juzga lo que quieras. Claro, ese aspecto de que no haya tiroteos, que no haya cadáveres, como en otros western, es por el hecho de que tiene una componente de comedia también. Ocurría con el western que proyectamos hace un par de semanas, de la batalla de las colinas del whisky, donde había una batalla en la que los tiros nunca daban ni nadie caía al suelo. Una batalla con mucha pólvora, pero nadie terminaba ni herido, siquiera, ¿no? El humor es muy sutil. Yo cuando vi Jack Lemmon me sorprendió porque, claro, ya es la primera referencia que tengo de él, como el resto de la mayoría de mi generación, ¿no? Que es La extraña pareja y poco más. Yo recuerdo haberlo visto en JFK, fíjate, a principios de los 90, que también hacía un papel menor, pero no lo había visto en un western. Yo me esperaba que me voy a hartar de reír desde el principio y nada más lejos de la realidad, muy serio. Jack Lemmon siempre fue el actor fetiche de Billy Wilder, sí. El apartamento, aquella película con Tony Curtis y con Marilyn Monroe, que era una orquesta, ahora no me acuerdo cuál era el título de esa película. Bueno, quiero decir que era un actor de comedia fundamentalmente. Y claro, esto es otro registro, completamente. Y también, Con falda hacia lo loco era la película. Con falda hacia lo loco, correcto. Estaba pensando en la extraña pareja. Y me ha gustado muchísimo. No lo había visto ese papel incluso dramático, porque tiene tintes, hablaremos de amor y desamor, y cómo influye en la decisión vital de un hombre, querer ganarse la vida de una manera o de otra. Los desengaños, eso entre amigos y entre parejas lo vamos a vivir
muy intensamente en esta película. Por su parte, Glenn Ford había trabajado ya con Delmer Daves en un par de películas, en Jubal, que fue otro western que marcó época también, y una película que es El último tren, que a veces se llama también Yuma 3 y 10. De las dos maneras aparece el título, y donde también pues ese artesano llamado Delmer Daves demostraba su maestría. Glenn Ford hace falta que hable poco, tiene un lenguaje corporal, unos gestos, una quietud a veces de Kuroi griego, egipcio, de esto de no moverse, que te transmite mucho. O sea, persona férrea, a veces inerte, que parece que no tiene sentimientos. Eso también es difícil de transmitir en pantalla, y aquí lo hace, con simples gestos, o su silencio durante 2-3 segundos, te retrae, dices, oye, aquí está pasando algo. Y quiero destacar, Paco, que no se me olvide el excelente doblaje que tiene esta película. Estamos hablando de los años 50, finales de los 50, y ahí ya es que es imposible que pilles la boca abriendo, cerrándose sin ir a la par del sonido. Pues mira, hace muy bien, porque España es un país donde las películas se ven fundamentalmente dobladas, y tenemos unos profesionales del doblaje extraordinarios. Muchas veces no se destaca esa labor. No, fantástico, ya te digo, no le pillas un error, porque me fijé muchísimo en ello, y lo que a veces echamos de menos en los doblajes, que no te tape tampoco el sonido ambiente. Yo soy muy friki de escuchar bien el sonido, me gusta mucho todo. O sea, cuando se guarda en la cartera, cómo suena ese sonido de guardarse el sobre en la cartera, es perfecto, con una nitidez. Eso es lo que más me asombró en aquellos años, poder hacerlo con tantísimo realismo, ¿no? Y añade mucho a la película, ayuda. Hubo un tiempo que, por ejemplo, en el cine los besos no tenían sonido. Hoy día los besos tienen un sonido tremendo. Las películas actuales. ¿Decimos si hay muchos o pocos besos en la peli, o no destripamos mucho? No, dilo. Muchos besos no hay. Porque digo, es más de intentar darse besos, pero hay pocas oportunidades. Pero bueno, dentro de lo bueno de la película es que ya empieza con un golpe. En 10-15 minutos, como debe ser, te dice lo que puede pasar, ¿no? Estalla un poco todo, toma de decisiones rápidas, personajes que hacen giros radicales a su manera de ser, a su comportamiento, varios, no solamente los protagonistas, y merece la pena, te engancha. Glenn Ford había nacido en Canadá, se hizo norteamericano, se inició en el teatro, el primero se inició en el teatro, y se caracterizó siempre por ser un actor acomodaticio, en el sentido de que todos los géneros le iban bien. En todos los géneros se mostraba como un buen intérprete. Por ejemplo, en el cine negro, en Los Sobornados de Fritz Lang, que fue un gran éxito, ahí estaba Glenn Ford también como protagonista. Fritz Lang, yo desde Metrópolis no... Fritz Lang. Fíjate. Bueno, Fritz Lang, aparte de Metrópolis o la etapa americana del Doctor Mabuse, que son esas películas de cine mudo donde todo el mundo fuma, donde hay una atmósfera de humo de tabaco impresionante. Pues después tuvo La mujer del cuadro, por ejemplo, Perversidad, esta que estoy diciendo de Los Sobornados, donde Glenn Ford ya estaba, ¿no? Aunque ha sido un actor que nunca se le había considerado como esa pléyade de los grandes actores de Hollywood. Hoy día sí. Porque después vino quien vino. O sea, que vino John Wayne, vino Clint Eastwood, décadas después, y esos se han quedado como los grandes iconos del western. Pero sí es cierto que si te pones a ver su filmografía y películas como esta, te das cuenta de cómo llenan la pantalla. Es brutal, desde el principio, cómo lo quiere la cámara, y cómo él también se gusta. Está súper tranquilo. Yo me gustaría ver un rodaje, ojalá, en aquella época. Estoy convencido de que esa gente repetía muchísimo menos que lo que repetimos ahora. Pues yo creo que sí, sobre todo porque el celuloide costaba dinero y no se podía emplear tantos metros para desechar. Sin embargo, había muchísimas tomas. Tú lees la historia de Hollywood de esa época y había directores que eran inagotables a la hora de hacer un rodaje. Hay que ponerle buena nota al director de fotografía, por esos planos generales, de ver esa cabeza de ganado inmensa viniendo de frente a ti, y luego ver cómo la parcelaban a todas. Tenían esas jaulas de madera donde le iban metiendo, o los transportes que se hacían en tren, y cómo tenían que evitar que las propias vacas se murieran, ¿no? Vamos a ver una cosa parecida a un híbrido de corrida de toros, Paco, que no lo ves tal cual, es como un duelo entre, con perdón, a ver quién la tiene más grande, a ver quién es más macho de todos, y tienen que hacer algo con un toro. Ya. No es torear, pero se tienen que acercar, se tienen que arrimar mucho, Paco. Bueno, pues que estén atentos los espectadores al toro.
Siguiendo, abundando un poquito en Glenn Ford, hay una película mítica, de leyenda, legendaria, que es Hilda, donde Glenn Ford le pega un bofetón a Rita Hayworth, que eso indudablemente es una de las escenas siempre recordadas, icónicas del cine, casi tanto como Burt Lancaster con Deborah Kerr en la playa, besándose apasionadamente de aquí a la eternidad, ¿no? Son de esas secuencias, de esas escenas que todo buen aficionado al cine tiene que conocer. Pues Glenn Ford protagonizó con Rita Hayworth una de ellas. Sí, que con Rita Hayworth, cualquiera que se ponga al lado, al final creo que tiene que ser de los pocos que tengan ese plano, esa escena en que estés en el mismo plano con ellos, destaque tú más, en este caso con un tortazo, ¿no? En aquella película tan pecaminosa como era Hilda, que en España hizo que determinadas personas tirasen tomates a las pantallas de los cines donde se proyectaba Hilda, que era para mayores de 21 años, lógicamente un escándalo, ¿no? Pues Glenn Ford estaba ahí. Después se hizo también bastantes western, aparte de lo que hemos nombrado, por ejemplo, Cimarrón, Llega un pistolero, otra de sus cintas. Fue un hombre que se movió en el western bastante. Sí, encontró, como tú bien has dicho, su género, aunque fuera polivalente y pudiera hacer drama y comedia, es que se desenvuelve como pez en el agua, parece estar hecho, parece que se viste ya de vaquero cuando se levanta por las mañanas. Y nos damos cuenta en pequeños gestos, ¿no? Cómo anda, cómo hace escena con esos típicos pijamas que no sé cómo se lo ponían. Eso eran pijamas de fantasma, le llamo yo. Te pones completamente blanco y te vistes por los pies y vas hasta arriba. Yo no sé cómo hacían pipí en aquellos años, pero se le veía al hombre con una comodidad tremenda y dando vueltas y haciendo escenas en paños menores, bañándose Que en esos cantos de agua caliente. Que en realidad eran paños mayores. Sí, paños mayores, de menores nada. Sí, sí. Claro. Glenn Ford también, ya cuando estaba, digamos, en su etapa de declive cinematográfico, tuvo una intervención que lo puso otra vez en primer plano, a pesar de ser un pequeño papel. El padre en la Tierra de Superman. Ay, pues no sabía yo que había hecho ahí casi también. ¿No sabías eso? No, no. En el primer Superman... Llegó ya mayor el hombre ahí, ¿no? Claro, bueno, de los 70, ¿no? El primer Superman. Sí, sí. Ya era mayor, pero bueno, él es el padre en la Tierra. Cuando cae Superman a la Tierra se lo encuentra a él y su mujer y lo crían, hasta que él muere de un infarto. Pues fíjate. Lo cual cuadraba un poquito con su historia personal, porque era una persona que tenía una enfermedad grave de corazón durante mucho tiempo, murió mayor, pero con esa enfermedad de corazón, y como padre de Superman moría precisamente de un infarto. Uy, Paco. Eso no lo sabías. No sabía. Es que tú te vas a una categoría de anecdotario impresionante. No, hombre, que uno ya tiene muchos años. Cualquiera hace una película sabiendo que luego te va a pasar eso, ¿no? Te gustaría ser Superman, pero el otro es fuerte, ¿no? Bien. Bueno, pero eso lo puso también en primer plano. Y también protagonizó una serie televisiva de la que se hizo una sola temporada, que fueron 24 capítulos y que se llamaba Sankey, donde él hacía de sheriff de un pueblo. Eso le va bien. En Estados Unidos. Le iba bien, ¿no? Desde luego que sí, le iba como anillo al dedo. Papel de sheriff, también interesante. Vamos a ver el de un sheriff retirado que, bueno, vamos a decir, rediseña como hombre, quiere cambiar completamente y ahora quiere estar del lado de los vaqueros. Y tiene un desenlace muy importante en la película y en la forma de ser de Tom Reese, de Glenn Ford, en la toma de decisiones final. Se habla del suicidio en los años 50 y de la salud mental. ¿Quién me lo iba a decir? Bueno, la actriz que aparece en esta película, Anna Cashby, hay algunos lugares donde dice que era mexicana, como tú has dicho anteriormente, pero hay otros lugares donde dicen que era británica de padres hindúes y que ella, para resultar más exótica, se hacía pasar por hindú pura, ¿no? Sin embargo, hizo 4 películas. Una, por ejemplo, se llamaba Himnos de Batalla, quizás sea la más popular, y desde luego está también en la historia del cine por un hecho colateral que en realidad no tiene mucho que ver con el cine, y es que estuvo casada con Marlon Brando. Oh, bueno, Paco, eso sí que es un poco de coser, ¿no? Estuvo casada con Marlon Brando y escribió un libro desvelando secretos de Marlon Brando. Eso está ya feo, Paco. ¿Ya para qué vas a hacer eso? Creo que la película tiene más rasgos, como bien has dicho, indios. Es que incluso su padre parece indio. El padre en la película, que es mexicano, igual que ella, supuestamente, no tiene esos rasgos que además antes eran
mucho más marcados. Cada vez que tenía un plano corto yo tenía la sensación de que solamente la enfocaban por pena. Es que no hay ni un momento en la película en que ella se le vea contenta, alegre o entusiasmada, cuando refleja todo lo contrario, una señora pues bien parecida, guapa, pero nada, muy triste. A mí me da la sensación de que esta mujer como actriz no hizo más porque no tenía un registro demasiado no le daba para más, ¿no? No daba para mucho. Y hay un actor que aparece también, que es Dick York. Este Dick York fue famoso en los años 60 por el papel de un personaje que se llamaba Darryl, en una serie televisiva de aquellas que había muchas en los 60, amables, que duraban 25 minutos por capítulo y que se llamó Embrujada, con Elizabeth Montgomery, que era la protagonista femenina. Embrujada era una bruja en la época contemporánea, en la época actual, que movía la nariz de izquierda a derecha para hacer sus prodigios, ¿no? Y se había casado con un humano, que era Darryl. Y ahí había pues situaciones un poco estrambóticas. Hicieron una película de la serie, creo. Hubo una película de la serie recuerdo también. Exactamente lo mismo que me has comentado. Salía la otra bruja que movía la nariz y hacía conjuros, ¿eh? Salía otra actriz de Hollywood que era Anne Murhead, que hacía de la madre de ella, de Pandora, que es como se llamaba la bruja esta en cuestión. Y era una serie que tenía muchísimo éxito, que todos los capítulos se proyectaron en España también. Ya fueron rompedores. Dijeron, vamos a hacer los capítulos como ahora, de 24 o 25 minutos, que hay que ver la serie de entonces, ¿eh? Hora y hora y media. ¿Tú recuerdas, Julio, cuándo fue las primeras veces que tú fuiste en el cine? O dicho de otra manera, ¿cómo fue tu encuentro con el cine? La primera película lo recordaré perfectamente que Teniendo en cuenta que tú eres un chaval. Yo soy de la generación del 83, con eso te lo digo todo. Y la primera película que vi fue creo que del 81 o del 82. Claro, lo vi años después porque en el cine de verano se pasaban 4 o 5 años después. Lo vi en el cine de verano de Arroyo de la Miel, de la Almádena, y fue E.T. Esa fue la primera película. Me quedé enamorado de Drew Barrymore, ya tenía yo la misma edad que ella, y fue la primera película que recuerdo ver en el cine. Luego sí es verdad que me he preocupado por intentar ampliar la cultura cinematográfica y ver otros géneros, desde Fritschland, desde Metrópolis, desde El acorazado Potemkin. Es decir, he visto películas muy clásicas, pero el cine lo utilizaba para grandes superproducciones. Tú lo que querías ver era Independence Day, que a ver cómo lo hacían, y La Guerra de las Galaxias, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esta película de Cowboy tiene algunos aspectos que desmitifica el género del western? Sí, porque lo que hace es contar realmente una historia de lealtad, de orgullo, de amor propio, de honor, de amor, antes que buscar la típica enfrentación entre dos bandos, a ver quién es el mejor, quién es el más rápido, quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Creo que esta película se podía haber hecho perfectamente de cualquier otra profesión que no fuera de cowboy y hubiera quedado bien. Pasa que es lo que se estiraba en aquel entonces e insisto, si yo tuviera que poner un documental a los pequeños de cómo era un cowboy y cómo emergía esa figura, cómo tenía que formarse, esta es perfecta, porque te dice por las distintas fases por las que tienes que atravesar, desde el suelo, desde el ir acampando, estar con el resto de los compañeros, dormir entre serpientes y ver cómo se solucionaban las cosas, se daban a golpes, todo, hasta cómo vender las reses y venderlas bien, cómo hacer los negocios con los grandes señores de las tierras. Creo que lo explica perfectamente, economía a escala. El director del Merdeis estudió Derecho, algo que nunca llegó a ejercer el tema del derecho, de las leyes. Se dedicó primero al cine como guionista y posteriormente debuta como director con Destino Tokio en los años 40. Y a partir de ahí viene una carrera bastante prolífica. Sí, yo por lo que he podido ver de él, no lo conocía hasta esta película. Te insisto que el guión me ha dejado muy sorprendido porque le quitan la voz y es que se ve perfectamente, se deja ver perfectamente la continuidad, la coherencia que tiene la película y el giro. Hay que ver la película hasta el final y cómo resolvían los finales antes, hace 60 años, y cómo lo hacen ahora. Ahora parece que te lo tienes que explicar todo, acabar todo muy bien o mal, pero te dan una secuencia de 5 o 10 minutos para explicártelo. Aquí muy atento a la pantalla porque en un minuto cambia la película, se acaba y hasta luego. Está muy atento. La verdad es que Dermer Days tuvo algunos títulos que hoy día son clásicos auténticamente del cine. Uno de ellos, por ejemplo, lo pasamos aquí también hace 2 temporadas,
que es El árbol del ahorcado, donde estaba Gary Cooper, estaba Maria Schell, esta actriz rubia de ascendencia europea, estaba Karl Malden, George Scott, el que hizo después de Patton, estaba también en un pequeñito papel. Esta es una obra maestra del cine, hecha por alguien al que llamaban artesano, en plan un poco despectivo, como yo decía al principio, cuando en realidad todos los grandes artistas fueron primero artesanos. Después se le llamó artista, pero artesano no fue jamás un término peyorativo, sin embargo aplicado al cine muchas veces se toma de esa manera. Estas no son las películas que, como algún que otro grande, hace una cada año. Este se ve que le ha pegado muchas horas y muchos meses de trabajo, porque no es fácil contar todo lo que quiere hacer, que luego tú el guión puedes decir que es más simple o no y puede acabar de una manera o de otra, pero la manera de preocuparse en cada plano, no hay un plano que sobre, que esté de más, todos están justificados y eso habla del celo por el guión y por las cosas bien hechas. ¿Tú crees que el western es un género finiquitado definitivamente o en algún momento puede volver? Yo espero que esté finiquitado y te explico por qué. Para ver algunas absurdeces que se han hecho, típico Will Smith con las pistolas en el año 2010, yo prefiero que se quede como estaba y escuchar a Ennio Morricone de banda sonora original y como estaba. Ya nadie se preocupa. ¿Quién se va a preocupar por hacer el western? Yo creo que hay que dejarlo estar, hay que evolucionar en otras cosas. Julio, me he mojado, me he mojado. Pues sí, has hecho bien. Pues te agradezco mucho, ha sido un placer compartir contigo la presentación de esta película. ¿Volverás en otro momento? Pues si tú me lo pides, si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Y ahora me voy a ver la película contigo. Claro, ahora nos quedamos aquí un ratito y lo vemos. Gracias. Nada, cuidado con la culebra que sale, ¿eh? Ah, sí, sale una culebra. Sale una culebra. Hay que andar con mucho cuidado porque además a esta hora de la noche que se queden ahí viendo esta película que es muy interesante, Cowboy, de Delmer Days, está Glenn Ford y merece la pena y por supuesto Jack Lemmon también. La próxima semana tendremos otra película, no sé todavía cuál, pero ya lo diremos. Hasta entonces.